Soy el pastor Juan José Gil. Algunas de las personas que escuchan por primera vez nuestros vídeos se pueden sentir de alguna manera que, la situación no es tan mala. Se habla de salir de las ciudades, por ejemplo. Se habla de buscar refugios, se habla de supervivencia, se habla de una serie de cosas que para mucha gente que está haciendo su vida y de alguna manera pues están acomodados, puede resultar como mínimo exagerado. Y lo comprendo porque cuando no estás consciente de la situación, pues es normal que pienses así. Y algunos se echan un poco las manos a la cabeza, dicen, pero bueno, si no nos están persiguiendo, ¿quién nos está persiguiendo? ¿Por qué tenemos que hacer saltar las alarmas y empezar a pensar que necesitamos buscar refugio y todo lo demás? Claro, cuando no tienes un concepto claro de cuál es la situación real en el mundo, cuando no estás al tanto de qué se pretende y no te conoces los detalles, entonces sencillamente es que no tienes no tienes la información necesaria para pensar que efectivamente necesitamos prepararnos. Hay muchos grupos de preparacionismo en el mundo que ya hace muchos años que tienen las cosas claras, que el mundo está en peligro de por ejemplo, de una guerra nuclear, que tarde o temprano parece que estemos destinados a que se desate, por lo menos parcialmente, por lo menos en algunos lugares del mundo, pero claro, nunca se sabe dónde exactamente o cómo puede evolucionar, por ejemplo, ese conflicto a nivel mundial. Ahora bien, yo creo que es importante, especialmente para los que quizá no hayan tenido esa información, porque hay muchos que efectivamente sí la tienen. Y es por eso también que cada vez crecen más, pues, aquellos que buscan esa preparación. También aquellos que están mirando las profecías, mayormente las profecías bíblicas, pero también hay otras. Y hay gente que está esperando que esto tenga un desenlace. Algunos lo ven de forma más positiva y otros de forma más negativa. Pero sea como sea, está creciendo el número de gente que toma conciencia de cuál es la situación real en el mundo y entienden y ven con lógica este sentido de preparación. A mí me gustaría señalar algunos aspectos para aquellos que quizá pues no estén siguiendo las noticias o no analizan, no ven con lupa o con profundidad lo que está ocurriendo, ya que la mayoría de las informaciones vienen un poco sesgadas. Se pretende que no cunda el pánico, en fin, que las cosas vengan poco a poco de manera que nadie se alarme. Pero fijaros, sí que hay una serie de cosas que nos deberían de llamar la atención, por lo menos para estar bien informados. Mira, la Comunidad Europea, por poner un ejemplo, no pasa solo en Europa, pero ya que estoy en Europa, pues la Comunidad Europea está haciendo cada vez programas de economía que parece que estén diseñados para una crisis o para llevar al mundo a una crisis económica total, una crisis económica bestial, masiva. De manera que la economía mundial sea forzada a un reseteo, sea forzada a comenzar de cero. Y esa vez sería sin dinero físico o prácticamente sin dinero físico. De manera que el control sobre el uso del dinero crecerá, a una gran velocidad y prácticamente llegará a cubrir todas las áreas de
la compra y la venta. Se dice por lo general que es para evitar, pues eso, que haya abusos, que haya negocios en negro, en fin, una serie de cosas que se ven como muy negativas y que por tanto hay que paliarlo. Pero fíjate cómo eso lo que hace es proveer de herramientas para quitar totalmente la libertad de la utilización del dinero, excepto para esas élites que tienen tanto, que no les importa y que ya tienen los recursos necesarios para vivir sin preocupaciones. Y ahí tenemos este caso de la Comunidad Europea y, por otra parte, no hacen más que legislar normativas, cosas que te dicen que están orientadas, por ejemplo, para paliar las consecuencias del cambio climático y todo eso, pero que uno ve que se está produciendo una especie de destrucción de la economía, destrucción de la agricultura, más destrucción del medio ambiente que otra cosa. Y no se sabe de dónde procede todo eso. Se dice que es el ecologismo, se dice que es la preocupación por el bienestar del planeta, en fin. Se dan excusas, pero en realidad la consecuencia directa que observamos parece ser todo lo contrario. Pero ahí está. Por otra parte, eso se cubre con una enorme publicidad por parte de los medios, que muchas veces parecen totalmente pagados para hacerlo, ya que todos dicen lo mismo, y a la vez una enorme censura para eliminar cualquier cosa que no sea la versión oficial. Si no está de acuerdo con lo que se ha dicho en el Parlamento Europeo, pues entonces se toma como que no se tiene derecho a esa información, se le llama desinformación. Así que con todo eso lo que vemos es el auge de la censura y del control. Ahí tenemos un peligro, porque la humanidad, cuando se le quita la libertad, se le coarta y entonces se vuelve más manipulable. Aparte de que se empobrece más en una gran cantidad de países o de áreas de la sociedad, mientras que las élites siguen adueñándose de las tierras, adueñándose de los comercios, de los negocios y creciendo en poder y también en control. Así que tenemos una situación que yo diría más realista de lo que está pasando y hacia dónde parece orientado todo lo que ocurre. Entonces, mira, la sociedad sin dinero, volviendo al tema, claro que es una sociedad que nos conduciría entonces a un control más exhaustivo por medio, por ejemplo, de la identificación digital, por medio de dispositivos de los que ya se habla, que se considerarán necesarios y que apuntan a Apocalipsis 13, a la marca de la bestia, donde nos dice que se pondrá ese dispositivo conectado con el 666, de manera que nadie podrá comprar ni vender sin ello. Muy parecido a lo que parece apuntar toda la economía con todos esos proyectos de dinero digitalizado y demás. Entonces ahí mismo tenemos esa situación. Si eso lo sumas con el ateísmo creciente, la crítica cada vez mayor al cristianismo, la proliferación de otras corrientes religiosas como el Islam, el budismo, cualquier cosa que sustituya al cristianismo. Y eso por una parte. Y por la otra, el auge del satanismo. Lo hemos visto, lo vemos de continuo en las modas, en los grandes festivales, incluso en las Olimpiadas, que parece que estén todos apuntando a un mundo distópico, a una sociedad donde los valores morales ya no existen, donde se da algo así como
una liberación de todo lo negativo, de todo lo que es oscuro, de todo lo que apunta en la dirección de la satanización del mundo. Si a eso le sumas que también se pretende que todo lo que tiene que ver con la agenda de género, todas las ideologías que están relacionadas con la liberación sexual, la liberación del género, hasta el punto de ya contar los géneros por decenas y centenas. Es decir, todo eso apunta a que hay una creciente, yo diría, como descomposición en fin, de lo que hemos considerado hasta ahora una moral sólida, firme, basada en los principios del cristianismo o los principios judeocristianos, que nos han mantenido, por lo menos en Occidente, que es una gran parte del mundo, nos han mantenido con las ideas claras acerca de por dónde debe de ir la sexualidad, por dónde deben de ir las relaciones humanas, la importancia de la familia. Bueno, pues todo eso, como sabemos, está en algo así como en decaimiento, precisamente por la cantidad de artículos, de manifestaciones artísticas, de festivales, de cantantes, de gente que sale a la escena pública y que critica todo lo que ha sido hasta ahora una moral, eh, por supuesto, para los cristianos, la única moral realmente firme y segura porque está avalada por los principios bíblicos y que sin embargo todo eso parece como que sobra. Entonces ahí vemos que junto con el decaimiento moral pues van a venir una serie de medidas que lo estamos viendo en las leyes, el incremento cada vez mayor de leyes que protegen todo eso, mientras que condenan a cualquiera que no esté de acuerdo, pues ya nos ha de pensar que estamos a un paso de una persecución. Si la gente no lo ve es sencillamente porque avanza muy lentamente y entonces parece como que, como los quieren llamar, es una especie de evolución social, pero más que evolución social es un derrumbe de la moral y las costumbres para dar paso a qué? Pues dar paso a, por ejemplo, a que haya cada vez menos matrimonios, a que haya cada vez menos hijos, a que haya cada vez más interrupción del embarazo, a que haya cada vez más leyes relacionadas con la muerte. Es decir, que faciliten a las personas la opción de irse de este mundo. O sea, todo eso nos hace pensar que nos estamos acercando rápidamente a un mundo no solo distópico, sino bañado en una especie de neblina, de oscuridad, que, bueno, si no es apocalipsis, se parece mucho. Es decir, nos estamos acercando a un mundo en el que parece que vaya a ser normal que vengan todas esas guerras, hambrunas, catástrofes, que las vemos casi de manera constante progresar o encaminarse hacia eso. Es decir, no estamos hablando de conjeturas, no estamos hablando de teorías de la conspiración, estamos hablando de cosas reales que están en marcha ya y que podemos pensar, bueno, ¿qué nos falta para llegar ahí? ¿Qué nos falta para que eso se imponga? Porque ya parece estar imponiéndose y de hecho ya lo vemos pues en la educación, lo vemos en los medios, lo vemos en el cine, lo vemos en las manifestaciones distintas del arte. Hay sin duda un decaimiento. Si a eso le sumas también el auge tan tremendo de la tecnología que cada vez facilita más todo ese control, pues uno dice, oye, la inteligencia artificial podría colaborar mucho con eso. Las nuevas
formas de guerra tecnológica y del cambio climático, y todo eso como arma de guerra, parece que estén facilitando el llegar al borde del precipicio, llegar al caos total y absoluto. Parece ser así. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, pues si tenemos en cuenta todos esos factores, ¿en qué vamos a pensar? Bueno, pues que tenemos razones más que suficientes para prepararnos. Pero es que si además conocemos las profecías y sabemos lo que está profetizado, predicho en Apocalipsis, en los profetas del Antiguo Testamento, en los del Nuevo Testamento, como Jesús, porque él también dejó profecías muy claras reveladas, algunas de ellas basadas en los libros, como el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Es decir, si llegas a conocer a fondo todas estas cosas, lo cual procuramos para que nada de eso nos sorprenda, pues nos encontramos con que efectivamente la humanidad se está moviendo en esa dirección. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Sencillamente cruzarnos de brazos. No deberíamos de tomar todas estas cosas como avisos pertinentes, como que Dios nos estuviera tratando de avisar de que la humanidad va en esa dirección y que es muy posible que estemos llegando a un punto de no retorno y que solamente la venida de Jesús podría detener todo ese deterioro, toda esa corrupción, toda esa maldad que avanza sin cesar, y que por tanto nos estaríamos acercando también a esa profecía de la parusía, de la segunda venida de Cristo, del final de los tiempos y demás. ¿Qué hacer? ¿Nos quedamos cruzados de brazos o escuchamos las advertencias, observamos la sociedad, observamos los movimientos bélicos, económicos, sociales, la degeneración creciente, toda la corrupción que hay ahí? ¿No sería más conveniente observarlo y ver que nos conviene pensar en qué hacer al respecto? Bueno, pues para aquellos que no están suficientemente informados, solamente deciros que os conviene tener esa información y estar al día. En fin, os voy a dejar con esa reflexión, no quiero alargarlo más, solamente que estéis pues un poquito atentos por lo menos, sabiendo que las cosas están cambiando y que la situación apunta a cambios mayores, más drásticos, más graves, que nos pueden estar conduciendo precisamente a ese mundo apocalíptico de enorme peligro para el cual deberíamos de estar mínimamente preparados. Que el Señor os bendiga.